Buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Kevin Alexander Álvarez Hernández, soy secretario de esta sala de lo penal de la provincia de Chimborazo. Antes de iniciar la audiencia y dar paso a los señores jueces, tengo que dar cumplimiento a lo que establece la resolución número 0074 emitida por el Consejo de la Judicatura en cuanto al modo de llevarse las audiencias virtuales, para lo cual quisiera verificar si están presentes aquí las partes necesarias para que se lleve a cabo esta audiencia. Quisiera verificar, por favor, a la parte peticionaria si se encuentran presentes, por favor, y que me hagan conocer si es que sus aparatos de audio y video, así como el internet, están a punto para el desarrollo de esta audiencia. Buenas noches, señor secretario. Soy la abogada Vanessa Minda. Estoy representando al señor procesado Galo Armijos. Dentro de la presente causa, igualmente estoy en codefensa con el abogado Jean-Pierre Solórzano. Mis equipos tecnológicos estaban funcionando correctamente y le pido, señor secretario, que se le traslado a mi compañero a fin de que se pronuncie sobre sus equipos tecnológicos. Gracias, doctora. En el mismo sentido, doctor Jean-Pierre Solórzano, quisiera por favor escucharle y saber si sus equipos tecnológicos, así como su internet, están a punto para el desarrollo de esta audiencia. Muy buenas noches, señor actuario de este distinguido despacho. Quisiera mencionar que mis equipos tecnológicos están funcionando de correcta manera. Nos encontramos en la defensa con la doctora Vanessa Minda en representación del señor Galo Osvaldo Armijos Layera. Eso es todo, señor secretario. Muchas gracias, doctor. En el mismo sentido, quisiera escucharle a la señora agente fiscal, Carol Cayancela, a fin de que me pueda hacer saber si es que sus equipos tecnológicos, así como se encuentran funcionando correctamente. Buenos días, señor secretario. Buenos días, abogados del procesado. Soy la fiscal Carol Yesenia Cayancela Cárdenas y me encuentro en representación de la Fiscalía General del Estado. Mis equipos tecnológicos acreditados por el Consejo de la Judicatura se encuentran funcionando correctamente. Muchas gracias, señora fiscal. Bien, una vez constatada y verificada la presencia de todas las partes procesales necesarias para esta audiencia, vamos a dar el paso a que pueda integrarse a esta reunión al tribunal de la sala, del cual es el doctor Daniel Guamán, es el ponente. Damos paso, por favor, y damos la bienvenida a los señores jueces de esta sala de lo penal. Buenas noches. Quien les habla es el doctor Daniel Guamán Ramos, juez ponente de este tribunal de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Chimborazo, integrado por el doctor Byron Quintanilla, el doctor Hugo Lara y mi persona. Previo a la instalación de la presente audiencia, señor secretario, certifique que nos encontramos en el día y hora señalados para la realización de la misma, así como también sírvase constatar la presencia de las partes procesales necesarias para el desarrollo de la presente audiencia. De igual manera, constate si los dispositivos electrónicos se encuentran funcionando correctamente y si las partes pueden escuchar y observar la realización de esta audiencia virtual. Señor secretario, me parece que tiene apagado su micrófono. Muchas gracias, mil disculpas con todos. Le decía, señor juez, que efectivamente nos encontramos dentro del día y horas señalados por su autoridad para que se lleve a cabo esta audiencia. Siendo las 19 horas con 30 minutos, se encuentran presentes por la parte peticionaria los abogados Vanessa Minda y Jean-Pierre Solórzano representando al ciudadano procesado Galo Osvaldo Armijos Layeda. Por parte de Fiscalía, señor juez, se encuentra presente la señora agente fiscal Carol Cayancela y efectivamente sus aparatos de audio y video, así como el internet, se encuentran a punto para el desarrollo de esta audiencia. En igual sentido, señor juez, debo manifestarle que los aparatos acreditados por el Consejo de la Judicatura se encuentran funcionando correctamente para el desarrollo de esta audiencia. Gracias, señor secretario.
Una vez constatada la presencia de las partes procesales necesarias para el desarrollo de la presente diligencia, doy por instalada la presente con el fin de tratar la procedencia del recurso de apelación interpuesto a la medida cautelar de prisión preventiva interpuesta al señor Galo Osvaldo Armijos Layedra por el juez de instancia dentro del proceso signado con el número 06282-2020-0096G. Se les recuerda a todos los asistentes a esta diligencia guardar el respeto y la consideración debida. Se prohíbe grabar o fotografiar la misma, pues el único medio por el cual se puede grabar la presente diligencia es el aportado por el Consejo de la Judicatura. En este sentido, habiendo realizado las observaciones debidas, en base a lo que establece el artículo 654, número 5, se le concede la palabra a la parte recurrente, es decir, a la defensa técnica del señor Galo Osvaldo Armijos Layedra, a fin de que sustente su solicitud. Doctores, tiene la palabra. Buenas noches, señor juez. En esta intervención va a proceder a motivar la siguiente, la doctora Vanessa Minda, mi persona. A fin de motivar la apelación interpuesta por la medida de prisión preventiva, señor juez, cabe mencionar que el día martes 1 de agosto del 2020, a eso de las 11:20 de la mañana, a la altura del Colegio Jefferson de esta ciudad de Riobamba, en la avenida 9 de octubre, según el parte policial, se aprende al ciudadano, en este caso mi cliente, el señor Galo Armijos, en actitud sospechosa, con la posesión de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, específicamente marihuana, con un peso neto de 18 gramos, por lo cual se le pone a las órdenes de las autoridades competentes. En la audiencia de flagrancia se califica de legal la detención y la señorita agente fiscal Carol Cayancela procede a formular cargos por el artículo 220, numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal. Esto es por tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización por mínima escala, que la pena privativa de libertad es de 1 a 3 años. En la audiencia, como le había mencionado, la señorita fiscal procede a formular cargos y la misma pide a mi cliente se le proceda a dar la prisión preventiva ¿me escucha, señor juez? Efectivamente, señorita abogada. Tuve un pequeño lapsus. Continúo con mi intervención. Como le decía, señor juez, se le ordenó a mi señor cliente, el señor Galo Armijos, la prisión preventiva. Pues nosotros apelamos esta decisión conforme al artículo 653, numeral 5 del COIP. Señor juez, cabe mencionar que una de las finalidades de la prisión preventiva es garantizar la comparecencia de la persona procesada y también para el cumplimiento de la pena. Esta prisión preventiva también requiere cumplir ciertos requisitos para poder ser dada por el señor juez. De los requisitos es que contengan los elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito de ejercicio público de la acción, conforme lo estipula el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal en su numeral primero. La señora fiscal se basa únicamente en supuestos. Si bien es cierto, mi cliente se encontraba con los 18 gramos de cocaína, es su deber probar de que mi cliente lo utilizaba para comercializar, porque cabe mencionar, señor juez, la Corte Constitucional ha emitido sentencia del
de fecha 30 de abril del 2019, en la cual manifiesta lo siguiente. Me voy a permitir dar lectura del mismo. El inciso final del artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal es compatible con el artículo 364 de la Constitución de la República del Ecuador en lo que atañe al objeto de esta sentencia, interpretándose en el sentido de que el hecho de superar las cantidades máximas establecidas no es constitutivo del tipo penal de tenencia y posesión. No establece indicio ni presunción de responsabilidad penal. Si el detenido supera las cantidades máximas admisibles de tenencia para consumo personal, corresponde a los operadores de justicia establecer que la persona en tenencia de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que la contengan, tenga la intención de traficar en lugar de consumir en el marco del debido proceso. Desde el momento de la detención a mi cliente, señor juez, se le manifestó a los señores agentes de policía que estos gramos que tenía en su poder era para consumo y su único uso personal. Por lo expuesto, no se estaría cumpliendo con el requisito 1, que es del artículo 534. Con respecto al inciso tercero del artículo 534, numeral 4, del cual dice: de ser el caso, el juzgador para resolver sobre la prisión preventiva deberá tener en consideración si el procesado incumplió una medida alternativa a la prisión preventiva, otorgada con anterioridad en cualquier otra causa. Señor juez, mi cliente es una persona íntegra, en ningún momento ha tenido otro caso similar o ningún otro precedente que se le... por el cual haya incumplido alguna medida cautelar que se le haya impuesto. En el artículo 536, señor juez, nos habla sobre la sustitución de la prisión preventiva. Esto es, la prisión preventiva podrá ser sustituida por las medidas cautelares establecidas en el presente código, aparte de la prisión preventiva, que sería presentarse ante el juez o ante la autoridad que el juez designare competente. Otra continuando con el artículo, dice que no cabe la sustitución en las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad superior a 5 años. Señor juez, esta infracción en el literal A, por la mínima escala, dice que es de 1 a 3 años de prisión preventiva, por lo que estaría por bajo el rango que nos señala aquí, que es de 5 años. Por lo que podría la señora fiscal haber pedido que alguna otra medida cautelar para la persona de mi defendido. Con respecto a los elementos de convicción claros y precisos que la señora fiscal debió mantener en su acusación fiscal, señor juez, estos elementos son vagos. No cumple con todo lo que establece la normativa. En cuanto el ciudadano, mi defendido, se encontraba transitando y en ningún momento se le terminar algún otro hecho ilícito que él estuviera realizando, nada más que trasladándose a su domicilio. Por todo esto, señor juez, nosotros apelamos a la decisión del juzgador de emitir la prisión preventiva para nuestro señor defendido, Galo Armijos, debido a que es una medida incompatible con la pena prevista en el tipo penal y además porque en ningún momento se considera una persona peligrosa y que no estaría apta para recurrir a la audiencia y toda diligencia que se tramitara dentro del presente proceso. Por lo antes señalado y mencionado, señor juez, pedimos a su autoridad
que se revoque la prisión preventiva y se le imponga al señor procesado cualquier otra de las medidas cautelares que establece el Código Orgánico Integral Penal, que sea compatible al delito por el cual se acusa, que si bien Fiscalía está en su etapa de acusación, aún no se le ha dictado sentencia y al ser una mínima escala no se considera como una persona peligrosa para la sociedad. Además, señor juez, debido al corto tiempo que existió para la audiencia, no pudimos presentar arraigos dentro de la presente audiencia para comprobar de que nuestro cliente iba a acudir a todas las diligencias que sean pertinentes para el presente caso, a fin de que no se le imponga la prisión preventiva. Eso es todo, señor juez, con respecto a nuestra fundamentación. Gracias, señorita abogada. En el mismo sentido, se le concede la palabra a Fiscalía a fin de que sustente su teoría en cuanto al recurso interpuesto por la defensa del señor Galo Osvaldo Armijos Layeda. Señorita agente fiscal, tiene la palabra. Buenas noches, miembros del tribunal, abogados del procesado, señor secretario, público en general. Hoy comparezco a la presente audiencia en representación de la Fiscalía General del Estado. Señores miembros del tribunal, efectivamente, mediante parte policial, Fiscalía tomó conocimiento del hecho suscitado el 1 de agosto del 2020, donde a la altura del Colegio Jefferson de esta ciudad de Riobamba, en la avenida 9 de octubre, se aprendió al ciudadano de nombres Galo Osvaldo Armijos Layeda, en posesión de sustancias catalogadas a fiscalización, esto es, marihuana en 20 gramos peso neto. Señores miembros del tribunal, al estar despenalizado el consumo de droga en el Ecuador, es obligación del sistema penal impedir que esta herramienta se convierta en una excusa o camuflaje legal para el narcotráfico al momento de resolver la situación jurídica de las personas detenidas por hechos relacionados con las drogas. De tal forma que al existir suficiente prueba de que el hoy procesado no iba a comparecer al proceso y mucho menos a cumplir con la pena que se le iba a imponer, esta Fiscalía solicitó en el momento procesal oportuno se diera o se dictara prisión preventiva al hoy procesado, el señor Galo Armijos, por cumplir con todos los requisitos necesarios para imponer la misma. Esto es conforme al artículo 354 del Código Orgánico Integral Penal, el mismo que nos señala y nos manifiesta que para garantizar la comparecencia de la persona procesada al proceso y al cumplimiento de la pena, se podrá solicitar la prisión preventiva siempre y cuando concurran los siguientes requisitos. El primer requisito: los elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito del ejercicio público de la acción. La existencia del delito es evidente, señores miembros del tribunal. Se le encontró al señor Galo Armijos con 20 gramos de marihuana en posesión del mismo. Delito tipificado y sancionado en el artículo 220 del COIP. Número 2. Elementos de convicción claros y precisos de que la o el procesado es autor o cómplice de la infracción. Este requisito se cumple, señores miembros del tribunal, pues efectivamente en flagrancia fue aprehendido el señor Galo Armijos en posesión de marihuana como autor directo, pues cometió de manera directa e inmediata la infracción, es decir, estaba en posesión en el preciso momento de las sustancias sujetas a fiscalización, conforme señala el artículo 42 del COIP respecto a la autoría directa. Número 3. Indicios de los cuales se desprenda que las medidas cautelares no privativas de libertad son insuficientes y es necesaria la prisión preventiva para asegurar su presencia en el juicio o el cumplimiento de la pena. El día en el cual se solicitó de la manera oportuna la imposición de la prisión preventiva, se pudo evidenciar, señores miembros del tribunal, que el señor Armijos no está domiciliado en la ciudad de Riobamba. Es más, en su cédula de identidad consta como lugar de nacimiento en la provincia de Esmeraldas. Además, no se presentó ningún tipo de arraigo que pueda garantizar que el señor hoy procesado
vaya a comparecer a audiencia y es evidente que no iba a colaborar en el esclarecimiento de los hechos. Número 4. Que se trate de una infracción sancionada con una pena privativa de libertad superior a 1 año. El delito por el cual se le acusa al hoy procesado el señor Armijos es el delito tipificado y sancionado en el artículo 220. Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. La misma que tiene una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Señores miembros del tribunal, hay que tomar en cuenta que la prisión preventiva es una medida de aseguramiento en el proceso penal y tiene el fin de precautelar, más no de sancionar. Por eso se solicitó la prisión preventiva en el momento procesal oportuno y es necesario que se mantenga. Eso es cuanto puedo manifestar, señores miembros del tribunal. Muchas gracias, señorita agente fiscal. Les pregunto a las partes, ¿van a hacer uso del derecho a la réplica y contrarréplica? Señor juez, efectivamente, haré uso del derecho a la réplica. Gracias, doctor. En ese sentido, tiene la palabra. Muy buenas noches, señores magistrados de este tribunal. Ante ustedes el abogado Jean-Pierre Solórzano Gaibor, en codefensa de los derechos del hoy procesado, señor Galo Osvaldo Armijos Layedra. Señores jueces, en la audiencia de calificación de flagrancia, la Fiscalía ha considerado pertinente el solicitar medidas cautelares, en este caso que nos acontece. Mas no obstante, se ha fundamentado la procedencia de la solicitud. Con frecuencia, en las audiencias de flagrancia se confunde la procedencia de la solicitud y la procedencia de la medida cautelar, por lo cual no nos encontramos conformes, señores jueces, y apelamos la decisión agotando los recursos que nos garantizan nuestro Estado de Derecho. Nuestra fundamentación de aquello es la que la o el juzgador dispondrá únicamente a solicitud fundamentada de la o el fiscal, la cual en la audiencia que se calificó de flagrancia, más no se presentó dicha solicitud debidamente fundamentada, ya que sin la solicitud fundamentada no habrá disposición sobre la prisión preventiva, señores jueces, ya que no se escuchó todos los hechos que se desprenden la ilicitud de la medida cautelar de la prisión preventiva. Señores jueces, en base a lo mencionado el artículo 534, numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal, que nos habla acerca de la finalidad de la prisión preventiva y nos puede decir que estos son los indicios por los cuales se desprenden que las medidas cautelares no privativas de la libertad son insuficientes. Esto subsumido al caso en que mi defendido aceptó, según el parte policial, que él era consumidor y que era de uso personal lo que se le había encontrado, el cual no se subsume a un hecho punible, más que aún no existe una proporcionalidad en cuanto a la prisión preventiva con el peso neto de la sustancia, el cual eran 18 gramos de marihuana. El artículo 220, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal, en su última reforma, nos explica sobre la tenencia o posesión de sustancias estupefacientes o psicotrópicas para el uso o consumo personal y nos dice que las cantidades establecidas por la norma correspondiente no serán punibles. Óigase bien, no serán punibles. Y las cantidades establecidas en las escalas previstas serán referenciales para determinar si existe un tráfico o un consumo. El caso nuestro es un consumo. Este consumo podrá ser ocasional o habitual, o en un uso problemático, en el cual el Estado ofrecerá tratamiento o rehabilitación, por lo cual pedimos a su autoridad se levante la medida cautelar de prisión preventiva, señor juez, y de ser necesario, lo dejamos a su sana crítica si interponga alguna otra medida consagrada en el artículo 522 del COIP. Eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias, señor abogado. En este sentido, se le pregunta a Fiscalía si va a hacer uso de la contrarréplica. Sí, señores miembros del tribunal. Señores miembros del tribunal, en el caso de la prisión preventiva, la finalidad de esta está ligada con la comparecencia del procesado al juicio y el cumplimiento de una eventual pena. Es decir, el derecho a la libertad no es absoluto, está ligado a medidas
que faciliten el conocimiento de la verdad dentro de un hecho delictivo, lo que implica que en ocasiones es necesario privarle temporalmente la libertad al procesado. Y al existir una evidente posesión de sustancias sujetas a fiscalización, que no se debe omitir la posibilidad del expendio de las mismas si el procesado es puesto en estos momentos en libertad. Esto es que conlleva a un eminente peligro para la sociedad, ya que en estos tipos penales el bien jurídico colectivo protegido es la salud pública, considerando que el deber primordial del Estado, según el artículo 3, inciso 1 de la Constitución de la República, indica que se debe garantizar sin discriminación alguna los derechos establecidos en la Constitución, en particular la educación, la salud, como también en el artículo 32 de la misma Carta Magna nos manifiestan que es un derecho garantizar la salud pública mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales, y el acceso permanente a las mismas. Por eso es indispensable, señores miembros del tribunal, que se mantenga al hoy procesado bajo la prisión preventiva para que se pueda garantizar a la sociedad la adecuada protección al bien jurídico como es la salud pública, y más que todo se pueda llegar al esclarecimiento de los hechos y se pueda dictar una pena de acuerdo al cometimiento de los hechos que se han suscitado el 1 de agosto del 2020 por parte del señor Galo Armijos. ¿Esa es toda su corta réplica, señorita agente fiscal? Sí, señores miembros del tribunal, eso es todo en cuanto a la réplica. Muchas gracias, señorita agente fiscal. Muy bien, escuchadas que han sido las partes, este tribunal ha creído conveniente suspender la presente diligencia por un lapso de 10 minutos a fin de deliberar y analizar lo aportado por las partes. Se suspende la presente diligencia por un lapso de 10 minutos.
Señor secretario. Sí, dígame, señor juez. Señor secretario, por favor, constate si las partes se encuentran presentes en esta reunión virtual. Sí, efectivamente, sí se encuentran presentes aquí las partes procesales, tanto los abogados del señor Galo Osvaldo Armijos Ladiedra, esto es la doctora Vanessa Minda y el doctor Jean-Pierre Solórzano, y también por el lado de la fiscalía, la señora agente fiscal Carol Cayancela, señor juez. Gracias, señor secretario. Una vez analizado el proceso en mérito de los fundamentos y de las alegaciones expuestas por las partes, y tomando como base lo que establece el artículo 75 de la Constitución de la República, el cual manifiesta que toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad. De igual manera, en base a lo que establece el artículo 654, número 6 del Código Orgánico Integral Penal, este tribunal, a través de mi persona, da a conocer el presente fallo oral. Esta sala ha sido competente para conocer y resolver el presente recurso vertical de apelación interpuesto por la defensa técnica del señor Galo Osvaldo Armijos Ladiedra, dentro del proceso signado con el número 06282-2020-0096G. Seguido en su contra por el delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, catalogadas y sujetas a fiscalización. En tal sentido, este tribunal no ha encontrado mérito para sustituir y peor aún para revocar la prisión preventiva interpuesta por el juez de instancia. En tal sentido, se ratifica la misma bajo las siguientes consideraciones. El artículo 534 habla acerca de la finalidad y requisitos de la prisión preventiva y manifiesta lo siguiente: para garantizar la comparecencia, la finalidad de la prisión preventiva es para garantizar la comparecencia de la persona procesada al proceso y el cumplimiento de la pena. La o el fiscal podrá solicitar a la o al juzgador de manera fundamentada que ordene la prisión preventiva siempre que concurran los siguientes requisitos. En ese sentido, el primer requisito son elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito de ejercicio público de la acción. En ese sentido, Fiscalía ha manifestado que al ciudadano, el 1 de agosto del 2020, se le encontró en la posesión con 20 gramos de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Esto es marihuana. El segundo requisito: elementos de convicción claros, precisos, de que la o el procesado es autor o cómplice de la infracción. Fiscalía, en base a lo que establece el artículo 42 del Código Orgánico Integral Penal, dentro de este proceso se puede evidenciar claramente que el señor Galo Armijos Ladiedra es autor directo de dicha infracción. En cuanto al numeral 3, indicios de los cuales se desprende que las medidas cautelares no privativas de la libertad son insuficientes y que es necesaria la prisión preventiva para asegurar su presencia en el juicio o en el cumplimiento de la pena. En ese sentido, Fiscalía ha manifestado que dentro del proceso no se presentaron arraigos del ciudadano. Es más, se estableció que el ciudadano no era oriundo o no se encontraba domiciliado dentro de esta ciudad, y que es más, dentro de su cédula se encontraba que el señor era oriundo de la ciudad de Esmeraldas.
En cuanto al requisito número 4 del artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal, se establece que se trate de una infracción sancionada con pena privativa de libertad superior a 1 año. Dentro de este proceso se puede establecer claramente que la infracción cometida por el ciudadano Galo Armijos Layedra es sancionada con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. En tal virtud, se cumple con lo establecido en el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal, es decir, se cumplen con todos los requisitos establecidos para dictar la prisión preventiva dentro de un proceso penal. Por ello, este tribunal ha creído conveniente ratificar la prisión preventiva interpuesta por el juez de instancia con el fin de asegurar la presencia del procesado a juicio. En cuanto a lo que establece el artículo 654, numeral 7, la resolución escrita se dará a conocer a las partes procesales en sus respectivas casillas judiciales y electrónicas en el plazo concedido por la ley. Las partes quedan notificadas con el presente fallo oral. Hasta aquí la presente diligencia. Muchas gracias.